¿Cómo están, cliqueros? Yo soy Pato González y bienvenidos a esto nuevamente que es Dale Click. Ya sé que no había estado aquí desde hace mucho tiempo, pero no perdamos tiempo y vayamos a las reseñas. El primer canal que vamos a ver el día de hoy se llama Mr. Rockland, que este chavo se destaca por la naturalidad que tiene para decir sus vlogs. Estoy diciéndolo de una manera muy fluida y honesta, sin forzarlo mucho. El video se ve muy bien y tiene muy buen encuadre y se centra en hablar a la cámara y no a otros lados, pero tiene varios detalles técnicos. Algo que noté inmediatamente en sus videos es que alrededor de varios videos tiene un borde de color negro. ¿Esto por qué se causa? Primero que nada, el video se grabó en widescreen, esto es en pantalla alargada, pero al momento de editarlo se editó en 4x3, esto es el formato cuadrado que conocemos de la televisión, y se generan las barras negras arriba y abajo del video. Y al momento de subirlo a YouTube, como es 4x3, se van a poner automáticamente las barras negras a los lados. Entonces se desperdició todo ese video que tenías en widescreen solamente porque lo editaste en 4x3. Eso en Movie Maker o en cualquier otro lado se puede editar en pantalla alargada. El audio que tiene está bastante bien, pero el único detalle es que habla ligeramente muy despacio. Existen los videos donde hablas muy despacio y no inspira al observador y que está muy lento. Y también esta velocidad que habla muy rápido y se traba con las palabras y no metes absolutamente nada. Entonces necesitas encontrar una velocidad media donde se entienda y como quiera mantengas entretenido al observador. Pero aunque tiene esos detalles técnicos, sigue siendo un muy buen canal con mucha creatividad, así que les recomiendo el canal de Mr. Rockland en el botón número 1. El siguiente canal que vamos a ver el día de hoy se llama Mr. Matthew Vlogs, que tiene actividad muy frecuentemente. Este es un vlog bastante animado con mucha energía al explicar los temas. Esto con temas bastante buenos y actuaciones aún mejores, con un muy buen tono de voz y también muy buena exageración de gestos y caras. También toda esta energía y emoción lo lleva a varios errores. Todo lo dice de una manera algo apurada y que de repente se atropella con sus propias palabras. A veces habla un poco rápido y no se entiende todo lo que está diciendo y a veces se atropella con sus propias palabras. Y ese tipo de situaciones se debería de regrabar y también editar de una manera eficiente. Y también en cuanto a edición tiene uno que otro problema. Los cortes principalmente los hace de repente muy antes y de repente muy después y se pierde un poco el balance de esto. Hay veces que quedan tiempos muertos y hay veces que simplemente corta las palabras y no se entiende del todo. Y algo también muy bueno de este canal es que se mueve mucho durante las tomas, de repente un lado, de repente el otro, de repente atrás del cuarto, pero de repente muy cerca de la cámara, lo cual me causa un poco de problema. Lo único que hay que cuidar de eso es tampoco estar muy cerca de la cámara y tampoco tan lejos para que se pierda el encuadre. Pero como quiera, todos los temas que tiene son muy buenos y los expone de una manera muy graciosa y sobre todo actualiza su canal frecuentemente. Así que chequen el canal de Mr. Matthew Vlogs en el botón número 2. El último canal que vamos a ver el día de hoy es de Derbo Morrison. Este blogger es muy bueno ya que tiene muy buena dicción y explica los temas con un estilo muy peculiar. Algo muy bueno de este canal es que utiliza todas las herramientas gráficas que puede utilizar. Esto es con imágenes, con títulos de diferentes fonts y colores que los aplica de una manera muy correcta. Esto obviamente es para enfatizar los chistes y también facilitar la explicación de su tema. Lo único malo de este canal es que no tiene tan buena iluminación, ya que si ven el video no tiene tan buena iluminación y no tiene muchos colores que digamos. Esto se podría corregir un poco con el editor, balance de colores, de luces, etc. Y tampoco caería nada mal una lucecita por ahí. Pero como quiera, este canal tiene muy buena presentación, tiene chistes simples pero concretos que a veces son random como un simple ornitorrinco, pero como quiera son los chistes necesarios para el video. Este canal es muy bueno y sí lo recomiendo. Espero que ya con esto llegue a los 1000 suscriptores, así que chequen su canal en el botón número 3. El video pasado les pregunté qué editor utilizan estas tres personas. Estas son Héctor Leal, Yayo Gutiérrez y Howard Hugh. Y la persona que dijo la respuesta correcta es KKNO06, ya que el día que publiqué el video, Héctor Leal y Howard Hugh utilizaban Sony Vegas y Yayo Gutiérrez utilizaba el iMovie. Pero ya saben, como me estoy tardando un poco en hacer los videos, ya cambió esa respuesta. Ahorita Héctor Leal está usando iMovie, probablemente cambie a Final Cut o Premiere en los próximos meses. Howard Hugh sigue usando Sony Vegas y Yayo Gutiérrez, aunque utilizaba iMovie, ahorita le están ayudando a editar los videos en Premiere. Así que felicidades por atinarle a la respuesta. Ahora la pregunta de este episodio va a ser la siguiente. Por si no sabían, estoy involucrado en un proyecto de WhatsApp TV que se llama Mix Beats. Esto es un noticiero de información de tecnología. Por si no lo han visto, les dejo el link en la descripción. Entonces esta vez les voy a pedir que le den clic a los videos de Mix Beats. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Qué opinan de Mix Beats? No tiene que ser crítica positiva ni nada por el estilo, simplemente que sea constructiva. Y las tres personas que le hagan una mejor reseña a los videos lo mencionaré en el siguiente video. Por lo pronto, esto es todo por este episodio de Dale Click. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Pato González y esto es Dale Click.